Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos, como todos los meses, todas las semanas, conversando sobre los nuevos fenómenos que le están dando forma a nuestra sociedad, económicos, tecnológicos, políticos, empresariales. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contento porque este sí que es uno de nuestros mejores capítulos, de verdad, creo, los invito y las invito a escucharlo con detención. Tenemos un invitado realmente de peso, ¿ah? Tomás, ¿lo quieres anunciar tú? Bueno, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Corfo, para quienes no están familiarizados con Chile, es como la agencia de desarrollo del país. Por lo tanto, es un actor relevante en el ecosistema empresarial, en el ecosistema emprendedor, innovador de este país. Y por lo mismo, una figura, un protagonista, perdón, a la hora de pensar, discutir, implementar cómo uno efectivamente es capaz de poner los incentivos, la regulación o los apoyos para desarrollar justamente lo que conversamos con él en este capítulo, relativamente extenso, porque la verdad es que había mucho que conversar, mucho que discutir, y José Miguel tenía muchas ganas de contarnos, es cómo es su visión y cómo podría ser la estrategia de Chile en el futuro. Es decir, si nos pusiéramos de acuerdo en cómo aceleramos el desarrollo, por dónde tendríamos que irnos, dónde están las oportunidades, dónde están los obstáculos, cuáles son los mecanismos. Nada, fue una conversación fascinante. Sí, realmente Cátedra, un personaje muy, 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 muy sabio, realmente profundo el nivel de conocimiento que nos entregó. Yo aprendí muchísimo, así que súper, súper recomendado. Y antes de comenzar con la entrevista, como siempre, queridos, darle las gracias a todos ustedes por recomendarle este podcast a sus amigos, a sus familiares. Gracias en particular a los Patreon que nos aportan con un par de dólares, con un par de lucas todos los meses para poder hacer una mejor producción de este podcast. Y finalmente, gracias a nuestro auspiciador, Valoriza. Valoriza es un banco de inversión boutique, una consultora estratégica con más de 10 años de experiencia, justamente ayudando a empresas medianas y grandes a dilucidar cuánto valen, cuál es su valor, cómo aumentar el valor y eventualmente cuando necesitan venderse o cuando necesitan comprar a otra para poder seguir creciendo, es un aliado, es un partner estratégico fundamental que nada, hoy día es nuestro principal auspiciador y también muy agradecidos de ellos, ¿cierto, Daniel? Sí, estamos de verdad, porque efectivamente están confiando en nosotros. Este podcast no para de crecer. Y efectivamente creo que muchas de las personas, algunas de las personas que nos escuchan pueden tener su empresa, pueden trabajar en una empresa que está pensando fusionarse, que está pensando adquirir otra, y por supuesto saber el valor real de lo que uno se está metiendo es absolutamente central. Y por lo tanto, aquí Valoriza puede ayudar a ver cuánto realmente valen las empresas. Tema clave. Así que Visítenlos en valoriza.com y vamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Bueno, hola, José Miguel Benavente, desde Santiago de Chile, esta vez, acá sentado en la oficina de la Corfo. Muchas gracias por la invitación, Tomás y Daniel. Y bueno, trabajando en estos temas de crecimiento y desarrollo productivo de Chile, no solamente ahora en esta institución que está en primera línea, digamos así, haciendo e implementando políticas públicas, sino toda mi vida he estado vinculado tanto en la academia como también en el desarrollo y en el penseque, digamos así, de propuestas para mover la aguja, ¿no? Y que tanta falta nos hace, sobre todo en una situación de crisis como la de ahora. Solamente desde donde hablo, desde mi formación primero, soy ingeniero civil, industrial de formación, y siempre lo digo, y economista de deformación, y estuve vinculado a las universidades, sobre todo la Chile de Adolfo Ibáñez, por muchos años, y en el Banco Interamericano de Desarrollo también en Estados Unidos, trabajando justamente en temas de no solamente el estudio, sino también el diseño de implementación de políticas públicas de promoción de la innovación, del emprendimiento, desarrollo productivo, de las pymes, etcétera. Así que muy, muy contento de estar acá con ustedes, muchachos, para charlar de estos temas que tanto nos necesitamos conversar, ¿no? Exactamente, José Miguel, nuevamente muchas gracias por el tiempo. Y efectivamente, son temas que nos apasionan. Con Daniel le dedicamos más de un capítulo a conversar justamente sobre el futuro de Chile, de Latinoamérica. Y quizás antes de hablar por el futuro, deberíamos partir por dónde estamos.
Y sería Ujú. interesante conocer cuál es tu visión de la situación actual de Chile, ¿cierto? Se habla mucho de que la productividad está estancada, se habla mucho de que realmente no estamos creciendo, se habla también de las oportunidades, pero si tú tuvieras que hacer un diagnóstico, o cuál sería tu perspectiva sobre dónde está Chile hoy. Mira, yo te diría, Chile durante, y vamos a seguir la analogía para no entrar en conflicto con la idea de los 30 años, efectivamente, durante 30 años crecimos muchísimo en un modo de crecimiento que era bien consistente con la etapa que estaba viviendo Chile en ese momento y con lo que el mundo estaba viviendo en ese momento. Era un mundo de apertura comercial muy fuerte, era un mundo de apertura financiera muy fuerte. Era un mundo post-Guerra Fría, donde no había un dominio claro, sino que había un balance entre tres, cuatro fuerzas, ¿no es cierto?, en todo el planeta, digámoslo así. Un mundo en el cual el país era relativamente pequeño, en términos no solamente de población, sino también en la producción de muchos bienes y servicios, y en el cual adoptamos una estrategia que tuvo que ver principalmente basada en nuestros recursos naturales, una orientación exportadora, en la cual el sector privado comenzó a tomar un rol mucho más fuerte, diversificando algunos productos, no tanto, pero muy vinculados a recursos naturales, pero sí diversificando mercados a través de las firmas de acuerdos de libre comercio. Creo que hasta el día de hoy somos el país que tiene más acuerdos de libre comercio firmados. Y que ese proceso de apertura, que fue más bien unilateral en algunas dimensiones, generó algunos estragos, en el sentido de cuando uno abre la economía, también aquellas empresas que estaban un poco protegidas, también desaparecieron un poco del mapa, que estuvo detrás de la crisis del principio de los 80, y que nos permitió dar saltos importantes, sobre todo no solamente en inversión, en empleo, sino también en productividad. Y eso tuvo un periodo muy importante que duró hasta el año 2000, yo diría, 2000, 2001, en que los indicadores, nosotros estábamos creciendo en promedio, algo así como 5 o 6%, pongámosle 6 para hacer números bien redondos, de los cuales un tercio era crecimiento a través de la inversión y el capital, y el ahorro, un tercio era a través del empleo y los derivados asociados a las competencias en capital humano, y el otro tercio era productividad total de factores. O sea, 2 puntos porcentuales que la suma de los 3 da 6 en promedio durante todo ese periodo. ¿Ok? Y de repente, como que se nos frenó la moto. ¿Ok? Y se nos frenó la moto por varios motivos. Motivos locales y motivos también internacionales. Entre los motivos locales era de que empezamos a agotar estas fuentes de crecimiento, principalmente porque la productividad empezó a ralentizarse. O sea, empezamos a que la productividad empezó a caer. Principalmente motivado porque efectivamente cuando uno hace una apertura comercial, salen firmas que son las menos productivas y entran nuevas firmas que son más productivas. Por lo tanto, el promedio de la productividad sube, que son las dos principales fuentes de crecimiento de la productividad que tuvo Chile durante esos 30 años. Pero hay otras dos fuentes de crecimiento de la productividad de que no estaban operando en ese momento y que no han operado todavía, que es parte creo que del déficit, que son reasignación de recursos entre factores, perdón, entre sectores, de los sectores menos productivos más productivos, y mejora en la productividad al interior de las empresas. ¿Ok? Esas son las cuatro fuentes. Ok. Las cuatro fuentes productivas son salida de las no tan productivas, entrada de las más productivas, reasignación de factores entre sectores y mejora en la productividad de las empresas establecidas. ¿Ok? Las dos primeras fuentes, que fueron muy importantes durante ese periodo, fueron consecuencia de la apertura comercial, ¿no es cierto? Y esa mejora Mm. de productividad ya no va a existir nunca más, porque ya estamos abiertos al comercio internacional. Eso es de una vez y por siempre. ¿Ok? Y por lo tanto, esa fuente de productividad principalmente se paró. Ahora, esto estoy diciendo está súper respaldado por números del Banco Central, la Comisión Nacional de Productividad y trabajo del Banco Mundial y todo, y que avalan un poco estos números. Entonces, cuando uno mira después esta bajada en la productividad, uno ve que la inversión cae, pero no cae tanto. Y el desempleo, de alguna manera, no aumenta tanto. O sea, de estos tres factores productivos, digamos así, los otros dos siguen un ritmo más o menos parecido. Después vamos a hablar los últimos años. Pero principalmente durante del año 2000 para adelante, los otros dos factores anduvieron más o menos igual que antes. El que se nos cayó fue la productividad, que pasó de 2% por año de crecimiento a literalmente cero, ¿no? Y de ahí hasta el día de hoy. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde estamos? Estamos en una situación que nuestra productividad está estancada y el modo en que tenemos que mejorar la productividad no puede ser la misma forma que el modo que empujamos la productividad en la primer ciclo. ¿Me sigue? ¿Ok? Ujú. Eso yo creo que es bien. Ahora, lo segundo en este contexto es, en este diagrama, digamos así, es que el contexto también es distinto.
Hoy día, y el contexto tiene algunos desafíos importantes, pero también tiene oportunidades. Uno de los desafíos es que hoy día el tema del comercio internacional está en entredicho. La apertura comercial, en el fondo, ¿no es cierto?, que fue muy fuerte de alguna manera, y el gran comercio, tanto por el lado de bienes y servicios como el financiero, esto ha ido retrocediendo. Y aparentemente en el futuro, aparentemente esto va a retroceder más aún. Se han ido aislando un poco países como Estados Unidos, Europa, para qué decir, y hoy día también Asia, ¿no? Esto del nearshoring y estas otras cosas que son inventos en inglés, principalmente para decirse que esto de que libre movimiento de bienes y servicios por todo el mundo, esta cuestión no sé qué, no están así. Y los motivos no son económicos principalmente, sino que los motivos son a veces geopolíticos, también por malas experiencias. Nosotros tuvimos, por ejemplo, para hacer el parangón, tuvimos la mala experiencia, entre comillas, que los argentinos nos cortaron el gas en algún momento y no confiamos más en el gas de Argentina, que era mucho más barato y mucho más eficiente. Bueno, a Europa le pasó lo mismo, le está pasando lo mismo con la energía de la Unión Soviética. A Estados Unidos le está pasando lo mismo con el cambio tecnológico desde el lado de China. Entonces, de alguna manera, están como cortándose esas llaves. Y por lo tanto, es un mundo en el cual el comercio va a ser un comercio más difícil. Eso desde el punto de vista de como los obstáculos. Otro obstáculo que es realmente importante es el ritmo del cambio tecnológico. El cambio tecnológico está yendo a un ritmo exponencial. Esta ley de Moore, ¿no es cierto?, que alguna vez aprendimos, se está yendo por encima de la pendiente de los 45 grados. Y esto principalmente se asocian los temas de la transformación digital, en particular los temas de inteligencia artificial. Y esto genera una presión sobre ciertos sectores y ciertas actividades tradicionales que hemos tenido en Chile, en los cuales esto representa una amenaza y en el cual hay que hacer un ajuste rápido y donde de alguna manera nuestras competencias en términos de entrenamiento e información de habilidades, ¿no es cierto?, todavía no hemos hecho el cierre necesario. Aunque hay una oportunidad que después le puedo contar cómo yo la veo. Ahora, por el otro lado, tenemos una gran oportunidad. Y quisiera agregar esto también un elemento que nos afecta físicamente, pero nos puede mejorar económicamente, por eso tiene una doble lectura. El tema del cambio climático. El tema de la crisis del cambio climático, de alguna manera, ¿dónde es el lado malo para nosotros? El lado malo para nosotros es que de alguna manera nosotros como que marginalmente aportamos poco al deterioro del medio ambiente, porque somos muy chiquititos y estamos muy lejos, y no tenemos grandes producciones, ¿no es cierto?, de hidrocarburos y estas otras cosas, pero que por el lado malo es que somos relativamente muy afectados por los efectos del cambio climático. ¿Okay? Desde el punto de vista incluso de inundaciones, ¿no es cierto?, del traslado, ¿no es cierto?, incluso de las isotermas y también del movimiento, ¿no es cierto?, climático y todo lo que estos efectos genera en las desertificaciones norte, y ahora producimos vinos en Aysén, por ponerlo de una manera, ¿no? Entonces, eso nos da por ese lado. Entonces, eso es como lo relativamente como no tan bueno. Ahora, la otra cara de la moneda del tema cambio climático es que hoy día los temas de descarbonización empiezan a tomar un rol muy importante como una respuesta a estos problemas de la crisis climática. Y hay elementos centrales dentro de ese combate al cambio climático que tiene que ver con el uso de ciertos minerales. Y minerales que hoy día se llaman minerales estratégicos. Y yo, sorpresa de la lista sino todos menos uno, que es níquel, de todos esos otros minerales estratégicos, todos los producimos en Chile y además somos, en la mayoría de ellos, los primeros o segundos productores del mundo. Por lo tanto, nos da una oportunidad distinta a la anterior, en el fondo, para una oportunidad, no quiero decir con esto que la estemos tomando, en algunas dimensiones sí la estamos tomando, en otras tenemos desafíos, pero nos da una oportunidad para, si bien seguir manteniendo una estrategia basada en recursos naturales, que es como la que tuvimos en la primera fase, si bien seguir basando en función de exportaciones, que también la tuvimos en la primera fase, la forma en que con esos productos vamos a llegar a atender esta demanda tiene que ser distinta y generar de alguna manera no solamente mejoras en la productividad como resultado, sino también una mejor generación de rentas y que esas rentas también lleguen a más personas en Chile. Y yo creo que esa es parte como del desafío. Y esto tiene un segundo elemento que también es complicado, de que la noche a la mañana pasamos a ser un jugador desde el punto de vista geopolítico clave en este proceso a nivel mundial sin que nos diéramos cuenta. Porque hoy día, en el fondo, cuando viene Ursula von der Leyen a Chile a firmar un acuerdo, cuando viene el canciller alemán a firmar 2 acuerdos, cuando viene el presidente Macron para acá, eso no es baladí. Es porque obviamente están muy interesados, ¿no es cierto?, en lo que nosotros producimos
y lo mismo pasa con Xi Jinping, y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, con el vínculo más cercano, y Visa Waiver, y todo lo que ustedes quieran. Chile hoy día está dentro del mapa geopolítico mundial, justamente porque tenemos la oferta de material estratégico, ¿no es cierto?, para combate al cambio climático, y que los hace tremendamente relevantes en un mundo que ahora que el comercio internacional está un poquito más restringido, ¿no? Por los mismos motivos. Entonces, hoy día, gran parte por ponerlo en términos institucionales, público, gran parte de la primera estrategia de crecimiento y desarrollo pasó mucho por lo que hacía el Banco Central y lo que hacía el Ministerio de Hacienda. El Banco Central para poner la economía a línea, en una buena, ¿no es cierto?, macro, sobre todo una estabilidad de precio y un tipo de cambio atractivo. Acuérdense que nos encantaba que el tipo de cambio estuviera alto porque nos hacía productivos en los mercados internacionales. Ahora no nos gusta tanto que el precio del tipo de cambio esté alto o esté atrasado de alguna manera el peso local. Y un Ministerio de Hacienda que en el fondo a través de herramientas hacía promoción de inversión extranjera, ¿no es cierto?, y la parte fiscal ordenada y bien acotada. En esta segunda fase, lo primero es importante, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Los ministerios sectoriales, por ponerlo así, o incluso la Corfo, toman un rol mucho más importante en este proceso. Los ministerios como minería, como energía, como lo que hace la Corfo, como lo que hace ANIT, ¿no es cierto?, el Ministerio de Ciencia, toman un rol más importante. O sea, un Estado, y aquí podemos tener un poco más diferencia, pero un Estado un poquito más proactivo. No necesariamente aquel que te baja los aranceles, ¿no es cierto?, estabiliza la macro y el resto vuela solo. Sabemos que hoy día, no solamente por el tema geopolítico, que necesitas un Ministerio de Relaciones Exteriores más fuerte y más presente, de lo cual tenemos uno muy bueno, históricamente hemos tenido siempre una institucionalidad de la parte de los vínculos internacionales, sino también una parte más proactiva desde el punto de vista productivo. Entonces, y con esto termino, estamos comenzando esta segunda fase en la cual yo soy un convencido de que los recursos naturales son clave, pero la forma que vamos a explorar y explotar estos recursos naturales que son clave para todo el mundo, tiene que ser con dos apellidos adicionales del tema económico. Tiene que haber un tema de sustentabilidad medioambiental, si no sería una contradicción vital, que estáis produciendo litio, cobre, hidrógeno verde para descarbonizar el mundo, pero tú lo echas a perder tu propio país. Y un tema que tiene que ver con los temas, lo voy a poner en una agenda social. La agenda social incorpora, uno, el tema de cómo se considera el territorio, y esto incluye a los pueblos originarios, y otra cosa, cómo uno da cuenta de las rentas que generan estos recursos naturales y cómo se distribuyen en las distintas manos del país. Porque obviamente una de las consecuencias de la primera parte fue de que se concentró más la riqueza en pocas manos. Si bien crecimos y la pobreza se disminuyó, y eso es cierto, nuestros índices de distribución de la renta se empeoraron, que es nuestro gran lastre, digamos así, y que esto generó de alguna manera presiones, ¿no es cierto?, que algunos, yo no coincido tanto, pero hay gente que sí propone de que esto tensionó mucho las relaciones que teníamos internas entre nosotros, ¿no es cierto?, que desencadenaron, entre otras cosas, el problema, ¿no es cierto?, del estallido hace unos años atrás. Entonces, yo creo que ahí después podemos ver las cosas para adelante, pero como parte del contexto. Estamos en una transición de salir del primer modelo y cómo me gustaría a mí, o como lo hemos pensado entre varios y podemos discutir, hacia esta segunda fase, que va a ser distinta en algunas dimensiones, en la forma de ser, distinta el rol del Estado y distinto el contexto internacional en el cual se va a dar esta segunda fase. Oye, muy completa la respuesta, interesante, porque ibas hablando, a mí se me iban ocurriendo preguntas y las ibas contestando prácticamente en mi mente al seguir la explicación. De hecho, en particular te iba a preguntar cuál es la fórmula hacia adelante. ¿Sigue siendo el extractivismo? No, hay que cambiar radicalmente. Yo me acuerdo perfectamente de discusiones hace 10 años, hay que parar con esto, tenemos que convertirnos en una economía del conocimiento, etcétera, etcétera. Estaba el argumento de que no, la verdad que nuestra ventaja comparativa, competitiva, es el extractivismo, y creo que tengo clara tu visión. Y la pregunta natural acá es, porque si uno mira la productividad en particular de la minería los últimos años, malísima. Entonces, yo la verdad que no tengo la cifra exacta de la productividad en las otras materias, pero en las materias estratégicas, pero ahí la pregunta entonces que cae es, ¿cómo nos aseguramos de que aquí hacia el frente nuestra productividad, particularmente en esas industrias que van a ser las estratégicas, la minería, y que probablemente con la condición geopolítica que sin tener la bola de cristal,
pareciera que va aumentando y aumentando y aumentando cada vez más esta situación, digamos, de dos bloques probablemente, donde estos materiales van a ser absolutamente estratégicos, los precios podrían irse a la nube. ¿Cómo mejoramos la productividad en esos sectores? ¿Es un rol del Estado? ¿Hay que dejárselo a los privados? Te doy la palabra, José Miguel. Primero, el diagnóstico de los dos bloques. Yo soy más de la idea que van a haber tres bloques. Vas a tener Ok, China y el Oriente de- por un lado. dejemos, ¿te parece que porque a mí me interesa Sí, mucho, dejemos eso para después sí, y porque si no sí, se nos porque van a mezclar acá las conversas? perfecto, pero está bien, pero estos dos o tres bloques está bien. Pero, a ver, a tu pregunta, primero, esta idea de extractivismo. Porque yo creo que sería bien cuidadoso con eso, porque en el fondo, en la idea de extractivismo está dos cosas implícitas, a mi modo de ver. Uno, la idea de lo extractivo en el sentido de que tú sacas recursos naturales a rajatabla y a destajo de tu país, ¿no es cierto?, de tu tierra, en la cual tú terminas vendiéndolos a otros y aprovechando un precio internacional. Eso es una manera, lo cual. Y hay otra que tiene que ver principalmente con el modo en que tú lo haces y el valor que tú generas con esos recursos naturales. O sea, el vínculo uno a uno recursos naturales y extractivismo es el que de alguna manera estoy tratando de poner en tensión. El recurso natural es mucho más que el tema de extractivismo. Podría traducirse solo en extractivismo, pero yo creo que es mucho más que eso. Y esto va a atender a tu pregunta de la productividad. Primero, efectivamente la productividad en los sectores de recursos naturales, particularmente la minería, ha venido cayendo. Pero no porque seamos, perdonando la expresión, más lesos para producir cobre. De hecho, convengamos que nosotros producimos cobre, producimos principalmente concentrado de cobre, pero habiendo dicho eso, no porque seamos más lesos, sino que en el fondo hoy día el cobre está más, por decirlo en términos prácticos, más profundo, está más difícil de sacarlo. Está literalmente, Chuquicamata ya no es una mina de rajo abierto, sino una mina subterránea. La cantidad de lo que se llama técnicamente la ley del cobre ha bajado muchísimo y por lo tanto para obtener la misma cantidad de cobre necesita mover mucho más material. Por lo tanto eres menos productivo en términos de toneladas de cobre. Segundo, algunos insumos para producir cobre se te han encarecido, particularmente la energía. Después podemos ver el desafío, estamos en el turning point, yo creo, pero los últimos años la energía se te ha ido para arriba. Los costos laborales, un factor productivo bien importante, también ha ido al alza, lo cual es natural cuando eres un país con ingresos más altos. Por lo tanto, todo eso te afecta de alguna manera, tu productividad laboral y la productividad total de factores se ha ido cayendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es mayor conocimiento aplicado, mejores tecnologías y mayor innovación. ¿Ok? En los recursos naturales. Por eso yo sería cuidadoso con la palabra extractivismo. ¿Es recurso natural? Sí, Sí, estoy pero de con acuerdo. mayor tecnología y mayor productividad. Por ejemplo, utilizar elementos que tienen que ver con automatización. Casi todo el mundo sabe de que los principales yacimientos, las grandes vetas de cobre, por decirte, de alto contenido de cobre, están literalmente debajo de la ciudad de Santiago, ¿ok? A 1000 metros de profundidad, donde no puede Mm. entrar persona alguna, ¿ok? Entonces, tú tienes una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes sentados literalmente arriba de una mina de cobre, más de mina de oro, ¿ok? Y el punto es cómo yo lo saco de abajo, en una forma en que no me genere relaves, en que no entre gente allá abajo porque a 1000 metros nadie puede entrar, ¿te fijas? Y que no se me venga la ciudad literalmente al piso. Además, sísmica. Entonces, eso es pura tecnología, puro conocimiento, puro desarrollo de talento. Además, es una situación que es única y particular de Chile, porque obviamente todo este sistema de simulaciones, ¿no es cierto?, en 3D y máquina, se están empezando a hacer muchas y muchas en Chile. Entonces, Mm. y eso es lo que te va a generar mejoras en tu productividad del sector de cobre. Para ilustrarlo el caso del cobre. Segundo, tú tienes un cobre, este cobre muchas veces cuando uno habla de cobre, habla de las grandes mineras de cobre, ¿no? Y son literalmente 4 grandes mineras, dos internacionales, una pública chilena y una privada chilena. Y también se juega gran parte del cobre de Chile, se juega ahí. Pero tú tienes una cantidad de productores medianos de cobre y pequeños de cobre enorme en Chile, sobre todo repartido entre la segunda y la tercera y algo de la cuarta región. Y el problema que tienen ellos es que producen cobre de una forma tremendamente ineficiente. Y necesitas cambios tecnológicos más o menos sencillos, que ya están desarrollados muchos de ellos, para mejorar la productividad de ese sector, ¿ok? De ese tamaño de planta, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Ejemplos de estos son, ¿te acuerdas de los mineros? Cuando uno ve los 33, lo detrás de los 33 veían las condiciones de trabajo de una minería mediana en Chile, que eran tan paupérrimas, por decirlo desde el punto de vista de seguridad, que terminas con desastres como este. ¿Te fijas? Oh. Ahora, es muy interesante, la mediana minería de Chile es la gran minería de la mayoría de los países del mundo.
Eso uno no se da cuenta, claro, pero la mediana minería que uno produce Gran minería chilena extraordinario. es extraordinario. Entonces tú vas a la mediana minería, por ejemplo, la gran minería de países como Finlandia, que debe ser el quinto o sexto productor de cobre del mundo, y muy sofisticado y muy tecnológico. Entonces, mejora productividad del cobre también lo puedes hacer por tamaño de empresa. Entonces, si tú a las medianas le haces una mejora tecnológica en la producción tradicional de cobre, mejora agregadamente la productividad. Y la tercera es, solamente para pasar un poco el punto, para ilustrarlo con el cobre, después podemos verlo en otro sector. Y el tercero es que el encadenamiento asociado al cobre, nosotros producimos concentrado de cobre y mandamos fundir el cobre literalmente a China. Y estamos perdiendo muchas mejoras de productividad y ganancias de renta ricardiana, que llamamos los economistas, en ese proceso. La última vez que hicimos algo razonable desde el punto de vista de la fundición de cobre es el convertidor teniente, que fue una mejora del convertidor Bessemer, y creo que el convertidor teniente debe tener 70 años de edad. Y por lo tanto, entonces eran sistemas de contaminación terribles, estamos hablando de ventana, paipote y otros, ¿no es cierto? De que de alguna manera ya no tenía sentido hacerlo. Entonces, hoy día es el desafío, podemos decir cómo lo estamos haciendo y les puedo contar algo. Hay buenas noticias al respecto, pero obviamente, en el fondo, si empezamos, por ejemplo, a generar lo que se llama más aguas abajo en la producción de cobre solamente, de cobre refinado, o cobre blister, o cobre, no sé, electrolítico y sus derivados, también podemos tener mejoras de rentas y están asociadas con cambios tecnológicos que vinculan a mejorar la productividad. Solamente voy a ilustrar el caso del cobre que tú mencionaste, que efectivamente la productividad ha seguido cayendo, pero en otros sectores no es tan distinto, recursos naturales, no es tan distinto Seguro. la historia. Sí. José Miguel, me nacen dos preguntas de lo que acabas de explicar. Uno, como haciéndose cargo de tu primer comentario de ojo, como con la palabra extractivismo, ¿cierto? Que suena a veces como que denosta a la industria, ¿cierto? Sin embargo, en ello hay como dos factores a su vez. Uno, como que históricamente ha habido un sector, si lo queremos, político, poblacional, que justamente ha denostado el apalancarse en recursos naturales, ¿cierto? Y denosta eso, entendiendo que muchas veces uno ve economías exitosas que admiramos, llámese Noruega, justamente Finlandia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, puros países que admiramos y que su estructura económica están basadas en los recursos naturales. Entonces, hay como una primera reflexión que yo estoy de acuerdo contigo. Hay un desafío medioambiental, hay un tema de generar más valor asociado a ella, pero que de una otra manera es como que es como que nos diera vergüenza decir, sí, vamos a seguir viendo el cobre, sí, vamos a seguir viendo la energía, sí, vamos a seguir viendo de los salmones. Entonces, hay una pregunta, por decirlo así, como por el relato, como por el cómo cambiamos esta concepción de que fuese malo vivir del cobre, porque como bien dice, el mayor yacimiento está en la ciudad de los Andes. Es decir, acá la pregunta es cómo generamos permiso social para poder decir, ¿sabe qué? Putaendo al interior, no tenemos ningún problema en abrir 3 yacimientos enormes, que efectivamente le podrían cambiar la cara a Chile, pero hoy día tenemos una resistencia social de que cuando Codelco anunció hace un par de años atrás que estaba haciendo exploraciones en Andina 244, básicamente se paró todo y echaron pie atrás, ¿cierto? Y en una segunda instancia, ¿cómo se generan los incentivos, por decirlo así? No sé si la palabra son regulatorios o financieros, para que queramos crear mayor valor, ¿cierto? Para que generemos menos concentrado y generemos más cátodos. Y de más cátodos pasemos a más tubería, entendiendo de que tal vez 20 años atrás el precio de la energía en Chile era tan alto que efectivamente pasar de cátodo a tubería era carísimo y efectivamente era más barato mandarlo a China y comprarlo de vuelta, ¿cierto? Pero hoy día tal vez esas condiciones pueden cambiar, pero aún así hay un desafío si lo queremos tanto en skills, ¿cierto? En que las personas tengan las capacidades, como en el ánimo de hacer la inversión para que mañana en el mundo de los salmones, en el mundo de la madera, en el mundo del litio, generemos mayor valor agregado. Como creo que ahí hay una especie como de, no hay un consenso en cuáles son los incentivos que se ponen o cuáles son los cambios regulatorios que se ponen para que haya más inversión, porque hoy día en el fondo la inversión de I+D en el país es 0,3 del PIB y hace 20 años atrás era 0,7. Entonces, y sabemos que Israel tiene 4, o sea, 4.0, digo. Sí, van 5.2. Pero, Bien, déjame, voy a contestar la pregunta de tal manera que voy a conectar la primera con la segunda. Entonces, Bien. con respecto a la primera, yo separaría, hay 3 factores, y lo voy a poner en ese orden porque justamente el tercero es el que me va a vincular con la segunda pregunta tuya. El tema ambiental,
social y después el económico. ¿Ok? Entonces, partamos por el ambiental. Efectivamente, tú, de alguna manera, el gran desafío que tú tienes hoy día es que para que haya esta admisibilidad social para explotar los recursos naturales, es que tú tienes que hacer una promesa creíble de que la forma en que tú lo vas a hacer es ambientalmente admisible. O dicho de otra manera, que vas a hacer los esfuerzos y la incorporación tecnológica de tal manera que el efecto que tiene la explotación de esos recursos naturales sea, ojalá, la más baja posible. Entonces, en esta historia entran, ¿no es cierto?, los temas de circularidad. En esta historia entran, en el caso de la minería, los temas del tratamiento relave. En esta historia entra, en el caso de la producción de litio, extracción directa y no la evaporación. ¿Me sigue? En esta historia entra en el mundo agrícola, ¿no es cierto?, el no uso de pesticidas. En esta historia entra en el sector acuícola el tema de la no contaminación de los lagos, ¿no? ¿Me sigue? Entonces, y para eso tú necesitas conocimiento, necesitas tecnología, necesitas, y es ad hoc, es muy ad hoc, es muy propia de tu propio país. Y después podemos hablar de esto, con los temas de I+D que decía. Entonces, de alguna manera, entonces, la ciudadanía tiene que ver, ok, estamos disponibles para seguir explotando estos recursos naturales, pero de alguna manera se tiene que hacer de tal manera de que por lo menos no me generen impactos negativos en otras dimensiones que tienen que ver incluso con mi salud. Y esto es el caso más paradigmático, todos los temas de las fundiciones en minería. ¿Y para qué decir lo otro? Entonces, ese es uno. El segundo, desde el punto de vista social, hay dos dimensiones que son importantes, como te decía. Una, todos los recursos naturales, según los economistas, tienen asociado una cosa que se llama las rentas ricardianas. Y voy a hacer un paréntesis conceptual que puede ser medio latero para la audiencia, pero quizás puede ayudar un poco a entender de qué estamos hablando con la renta ricardiana. Las rentas ricardianas son precisamente las rentas que David Ricardo, el economista inglés, ¿no es cierto?, en su famoso artículo, ¿no es cierto?, del año 1776, en el fondo decía, él lo hacía con la casa de la agricultura. Hablaba de la tierra como un factor productivo en el cual tú, sin hacer nada, la naturaleza es esa energía que tenía la naturaleza que te permitía que las plantas crecieran. ¿Ok? Y eso es lo que hablaba Ricardo. Y era un factor productivo en el cual tú no tenías que, no es que no hicieras nada, pero como que espontáneamente. Es distinto cuando tú tienes que invertir en un espacio físico, en una maquinaria. O como diría Marx, y cuando tienes que poner el sudor de tu frente, ¿no es cierto?, para sacar algo adelante. Ahí tenéis dos factores productivos. El capital, a través de la inversión, y la mano de obra, ¿no es cierto? Pero hay un tercer factor, que es la tierra, la madre naturaleza, que en el fondo tú no haces mucho y florece la energía. O está el cobre ahí, o está el litio. Necesitas maquinaria para sacarlo, pero está ahí. ¿Te fijas? La pregunta es, cuando tú tienes capital, tú tienes una renta para el capital que se paga, ¿no es cierto?, con dinero para el inversionista, ¿no es cierto? Y para el trabajador, el salario. Bueno, la pregunta, ¿cuál es la renta que está asociada a esa energía que tiene propia la naturaleza? Esa es más renta ricardiana. La pregunta es, ¿quién se apropia de esa renta ricardiana? ¿Ok? En el caso capitalista, bueno, obviamente el que invirtió el capitalista. En el caso del trabajador, su salario. Hoy día tenemos un sistema en Chile, en la forma de explotación de recursos naturales, que el capitalista se queda además con la renta ricardiana, junto. Y en el caso del litio era el más obvio de todo. La inversión, por en un número de 100, o pongámosle porcentajes, ¿no? De 100, con un precio del año 2022-23, ¿no es cierto?, $80.000 la tonelada, la renta ricardiana era algo así como el 80%. Ahora, por suerte, en el caso del litio, el dueño de la renta ricardiana es el Estado de Chile. Pero cuando el precio del cobre está muy alto, el dueño de la renta ricardiana, por ley en el fondo, es el privado, el capitalista. ¿Ok? Y la forma como de tratar de capturar parte de esa renta es a través del royalty. Es un mecanismo indirecto. Entonces, que es un impuesto más allá del impuesto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Desde el punto de vista social. Si la sociedad ve de que parte de las rentas ricardianas, de alguna manera, quedan dentro de, que son como más para todos, y no solamente concentrar en unas pocas manos, también esto te permite y te valida socialmente que hayan ciertos proyectos asociados a recursos naturales, en tanto, acuérdense que hablamos del tema medioambiental, todo es más constante, medioambiental, parte de esas rentas ricardianas, en el fondo, le llegue a los chilenos en alguna forma, ya sea a través del gasto público, a través de la inversión pública, en la infraestructura, los bienes públicos y todo lo demás. Mi sensación es que históricamente, en la tradición histórica de Chile, estoy hablando no los últimos 10 años, los últimos 200 años, es que, y ahí viene la palabra extractivista, es que se extrae esa renta ricardiana y además queda en el bolsillo de unos pocos. ¿Ok? Entonces, yo creo que para que esto sea socialmente admisible,
hay que ser bien claro de cuántas son las rentas ricardianas que están extrayéndose en los recursos naturales y cuánto de ello está quedando para todos nosotros. En el caso del litio es evidente porque está protegido por la Constitución que esa renta ricardiana tiene que quedar para todos los chilenos. ¿Ok? Mientras que en todos los otros minerales no es así. Entonces, y la otra dimensión social, que es bien importante, es algunas personas son más afectadas que otras en la extracción de recursos naturales. Sobre todo cuando esos recursos naturales están cerca de ciertos poblados o lugares en los cuales su vida cambia efectivamente porque hay una alteración asociada a la extracción del mismo. El caso más evidente son los pueblos originarios que están alrededor de los salares, ¿no es cierto? O los pueblos originarios que están alrededor de los lagos en el sur, etc. Y es evidente que ellos necesitan algún tipo de compensación, en el fondo. Algunos de ellos, no es porque estén en contra necesariamente, y lo estamos viviendo ahora con la consulta indígena, en este caso del Salar de Atacama por el acuerdo Codelco-Secueme, sino porque genuinamente ven de que no han sido compensados necesariamente por lo que ellos están perdiendo por el hecho de que se están extrayendo esos recursos que van en beneficio, en el caso del litio, de todos los chilenos, incluidos ellos. ¿Ok? Pero marginalmente ellos se ven más afectados y por lo tanto necesitamos que haya una validación social en esta otra dimensión de aquellos que se están viendo afectados más fuertemente por la extracción de estos recursos naturales, que en algunos casos hay pueblos que están más cerca. Entonces, esas son dos dimensiones sociales. Y, perdón, lo largo, tercero, y aquí lo vinculo con tu segunda parte, el tema económico. El tema económico, de alguna manera, y tú lo mencionabas, es el secreto creo que está, es que las economías de recursos naturales dejen de ser economías de enclave. Economía de enclave significa de que tú produces físicamente, de hecho, el cobre está bien en enclave, está en la segunda región, en la sexta región, el litio está en la segunda y algo en la tercera, en el futuro, digamos, el tema de hidrógeno verde va a estar, ¿no es cierto?, en la segunda y va a estar en la duodécima, en Magallanes, el tema de los salmones está, ¿no es cierto?, en la décima, en la undécima y algo en la novena, en fin, ¿no? El problema que tienen las economías de enclave es que principalmente se están, como el nombre lo dice, son como círculos herméticos cerrados, en los cuales tienen pocos vínculos asociado ni al territorio, ni a encanamientos productivos, aguas arriba o aguas abajo en la producción de esos recursos naturales. ¿Ok? Por decirlo de una manera, la mayoría de la tecnología de minería viene de fuera, tanto en la producción minera como los derivados. De hecho, estamos hablando, se hace producción de cobre en China. Cuando uno ve la tecnología frutera, muchas de esa tecnología viene de afuera y después se lleva la fruta afuera y sus productos se ven en otros lados. Y lo mismo en la exportación de muchos de nuestros productos. Tienen poca refinación. Entonces, lo que necesitamos buscar encadenamientos productivos vinculados a recursos naturales, ¿ok? Que generen empleo, que generen valor agregado, que generen oportunidades, sobre todo en el territorio vinculado a los recursos naturales. Y eso te va a solucionar el problema anterior, el social, ¿te fijas? Porque hay ciertos poblados de alguna manera que están vinculados a la producción de esos bienes físicamente. Por ejemplo, una de las cosas más raras que tenemos en Chile, de que los mineros en Chile no viven donde están las minas, en las etapas de transición, ¿no? En el futuro, obviamente no van a vivir porque van a ser todo automático, ¿ok? Pero hoy día, en el fondo, estos traslados, ¿no es cierto?, que hay, porque no hemos desarrollado el espacio físico alrededor de un hábitat que sea bueno para la gente que vive alrededor de los recursos naturales. En la minería de cobre nos equivocamos un poco y hoy día, y después podemos conversar, estamos tratando de no equivocarnos en el caso de hidrógeno verde, sobre todo en el área de Punta Arenas, para que Punta Arenas sea en 6 o 8 años más, cuando vea gran inversión en hidrógeno verde, siga siendo el mejor lugar para vivir de Chile, que de hecho lo voy a hacer unos indicadores, pero que para la gente que esté vinculado a los desarrollos de encadenamientos productivos. Ahora, y con esto engancho con tu segunda pregunta. Para el desarrollo de esos encadenamientos productivos tú necesitas incorporar conocimiento. Pero es un conocimiento distinto a la forma que hemos incorporado conocimiento en Chile. Generalmente la política de apoyo al desarrollo en conocimiento en Chile ha estado liderada por los FERP. Fortalecer las universidades para generar programas de posgrado, buenas publicaciones en revistas indexadas y con suerte alguna que otra patente, en el fondo. Pero de alguna manera tú le das la potestad al mundo científico-tecnológico a empujar un poco la frontera del conocimiento y en algunos casos, bastante poco, la posibilidad de desarrollar emprendimientos de base científica y tecnológica que se transformen en soluciones. Y lo que han hecho todos los países del mundo es hacer un balance con el otro pedazo que en Chile no tenemos casi nada, que es por el lado de la demanda. Es decir, cómo yo desarrollo conocimiento en el cual la agenda de conocimiento no la defino yo mismo como científico o como investigador, sino que la define el sector productivo. Puede ser público o privado.
Y de eso en Chile y en Latinoamérica tenemos muy poco. Y es el gran... Entonces, el bajo gasto de investigación y desarrollo es un reflejo de eso, de que tenemos un mundo privado que participa poco en la estructuración de problemas, de que el mundo científico tecnológico que habita en la universidad, o puede ser privado, obviamente, entrega soluciones a ese sector productivo. Y eso, de alguna manera, es otro desafío que estamos tratando de empujar en esta administración para ayudarle al sector privado a estructurar problemas, al mundo público también, y de tal manera que el mundo científico tecnológico pueda resolverlo eso. El mundo de los recursos naturales. Hoy tenemos miles de desafíos y problemas en el mundo productivo, en los cuales el sector privado todavía le ha costado estructurarlos de tal manera que puedan ser contestados, y además hay algo de oferta local para poder atenderlo. Y hemos mejorado en algo, sí, pero es un cambio muy reciente, y eso vincula en la segunda parte, creo, de tu pregunta de ¿eso genera valor agregado? Sí. ¿Genera oportunidades de empleo? Sí. ¿Más sofisticado? Sí. ¿Mejora la productividad de quien recibe ese conocimiento? Obviamente. ¿Sofisticación productiva? Sí. Y todo lo demás se sigue. No, está espectacular. Muchas gracias por la explicación. A mí, hay dos temas que yo estoy profundamente obsesionado, Tomás sabe. Uno son los cambios geopolíticos extraordinarios que estamos viviendo y el segundo, inteligencia artificial. Voy a ocupar mi pregunta para el primero, porque sé que inevitablemente vamos a caer en algún momento de esta conversación en hablar de inteligencia artificial, automatización, y por lo tanto voy a ocupar mi carta para el tema geopolítico y voy a volver a lo que hablábamos antes de este mundo que se está fraguando, que la verdad que creo que es imposible saber cuál va a ser el equilibrio final, esta fragmentación en bloques, 2, 3, efectivamente si uno ve Europa como una tercera potencia, Exacto. incluso algunos autores hablan de India como una cuarta superpotencia creciendo al 8 o 9% todos los años. Uno hace la predicción de aquí a 5 o 10 años y perfectamente puede ser una cuarta. China e India, la verdad que la gente acá habla de las culturas orientales, pero entre ellas ya no pueden ser más rivales y por lo tanto, a pesar de que estén en el BRICS, es un matrimonio medio por conveniencia, un poco medio social. Entonces, la pregunta acá es cómo juega Chile, que obviamente es un estado pequeño, en este baile de grandes. ¿Tenemos que elegir un bando? ¿Deberíamos jugarnos por un bando y decir, mira, en realidad nuestra capacidad de leverage geopolítico que tenemos por nuestros recursos minerales estratégicos? O al contrario, hay otros autores que dicen, mira, en realidad los grandes beneficiados de cuando los gigantes pelean, los titanes pelean son los pequeños, porque en realidad pueden ocupar esta condición de bisagra para sacar más partido. Entonces, ¿cómo jugamos este juego? Primero, efectivamente, Sí. preguntarte a ti que desarrolle un poco más esta visión de que no son 2, son 3 o son 4, ¿cuáles? Y cómo jugamos en este mundo que se está fraguando. A la primera pregunta, yo creo que hoy día son 3 y potencialmente 4. Yo coincido contigo. Hoy día son claramente 3, China por un lado, Estados Unidos por el otro y Europa continental por el otro. Creo que esos son como los 3 más o menos evidentes. Y India, obviamente, en un tiempo más, no sé si 10, 20 años, el tamaño y la velocidad que lo está haciendo potencialmente. Estoy de acuerdo, India es completamente distinto de China en varias dimensiones. Antes de ir a cómo jugamos este juego, también es bien importante cuáles son, y esto modestamente algo estudio un poco de China, bueno, casi todos sabemos un poco la política de Estados Unidos y también la europea. Su política exterior son muy distintas entre ellos. Ustedes me pueden decir todo lo que quieran de China, pero lo que menos tiene China es de expansionista, en el sentido Estoy de acuerdo. geopolítico. O sea, ellos de alguna manera, uno O a habla la con los europea, chinos. no. No, o sea, ellos no están tratando de imponer su modo de entender la vida en el resto del mundo, para nada, ni su sistema político, nada. Ellos se están asegurando fuentes de recursos que no tienen para tratar de mejorar el estándar de vida de sus propios ciudadanos, ¿ok? Sin ninguna... la última vez que China fue expansionista, y perdóname la historia, creo que fue con los Kan. De ahí ya nunca más. China fue un país como Mongolia, esa zona, expansionista, ¿te fijas? A diferencia de Nunca Estados lo ha Unidos. sido, pero sí, perdón que te interrumpa, sí se han creído el centro del mundo. De hecho, China significa centro del mundo y yo creo que ellos están aspirando a sin dominar y sin expandirse a la europea, a ser el centro del mundo. Sí. Para bien o para Yo- mal, sin dañar a nadie, digamos. En el fondo lo que yo creo es que tienen un expansionismo económico, pero no ideológico. Es decir, como lo que han Exactamente. hecho en África o lo que Ni han hecho en Sri político. Lanka, Ni eso es un político. expansionismo económico. Quiero ser dueño de tu puerto, de tu fábrica y de tu campo, pero no me importa tu sistema de gobierno ni tu estilo de vida. Pero yo le pondría apellido, perdona que si hay gente china escuchando. En el fondo,
Pero yo no es porque quiera ser dueño de tu puerto, porque quiero ser dueño de tu puerto. En el fondo, yo quiero que tu puerto sea funcional para que me lleguen los productos a mí. ¿Ok? O sea, Sí. pongamos un caso particular. China, ¿por qué fue líder hoy día para el tema de la electromovilidad? No fue porque quiere dominar la industria automotriz de electromovilidad del mundo, fue porque querían descontaminar sus grandes ciudades. Ahora, it happens to be que la escala que tienen que terminar siendo hoy día líderes mundiales de la electromovilidad. Pero principalmente los chinos estaban pensando en sus autos eléctricos para descontaminar sus propios pueblos. ¿Me sigue? Que es distinto Mm. De históricamente, no acuerdo. sé, Estados Unidos, o son distintos ahora, pero ellos tenían una visión muy distinta con respecto a la visión no solamente económica, sino geopolítica. Entonces, primero, son tres grupos completamente distintos. India es una gran interrogante. Desde el punto de vista económico sabemos que va a crecer mucho, son muchos ellos, pero no sabemos un poco con cómo se van a mover en esta orquestación. Ahora, a tu otro tema de la primera pregunta. Yo creo en tu segunda alternativa. Esta es la oportunidad de países como nosotros, pero una oportunidad enorme. Y esto descansa en dos elementos fundamentales. Primero, creo que tenemos que ser neutrales, completamente neutrales. Y segundo, tenemos que aprovechar la oportunidad de agarrar el sartén por el mango por primera vez en nuestra historia y sentarnos a negociar de igual a igual con los grandes para decirle, ok, si usted quiere litio, muchacho, estas son las condiciones, que nosotros lo estamos haciendo. Véngase para acá, invierta para acá, genere valor acá, emplee gente chilena, etc. Lo que le estoy diciendo, lo estamos haciendo actualmente. Si usted quiere de alguna manera nuestro hidrógeno verde, para eso necesitamos que usted, y lo estamos haciendo, parte de la producción de sus aerogeneradores lo haga acá, los electrolizadores lo haga acá, ¿no es cierto? Los temas de la batería lo haga acá, etc. Fuerzas un poco estos encadenamientos productivos, que además la demanda por esto está en Chile, porque los electrolizadores los van a necesitar en Chile para hacer hidrógeno verde, los aerogeneradores en Chile para generar energía. No es que te vas a gastar muchos costos. Esto sin ningún subsidio, sin ninguna protección, nada. Pero tienes el sartén por el mango. Primera vez que vamos a sentar a nosotros más o menos a negociar con los grandes, pero de forma neutral. Y decir abiertamente, somos neutrales. Entonces, yo creo que es la oportunidad en el caso, además porque dominamos tres de los principales factores que tienen que ver con la combate a la crisis climática, que es cobre, litio y hidrógeno verde. O sea, estamos en el mejor del mundo. Yo soy muy, muy optimista, como ya podrán notarlo, ¿no es cierto?, de Chile en el futuro. O sea, realmente es una oportunidad. Ahora, hay que ser inteligente, hay que ser clever en el fondo, y aquí hay mucho de tema geopolítica, hay mucho, un Ministerio de Relaciones Exteriores inteligente, que es muy inteligente, no solamente el actual, sino el histórico, en llevar estas conversaciones y ser una persona relevante en esa discusión. Entonces, Ahora, yo creo que a tu pregunta, Pre- eso sería un pregunta, poco mi... yo le paso la pregunta después a Tomás, pero para cerrar esta, yo como persona estoy de acuerdo contigo, pero mi rol como entrevistador es decir, hacer la pregunta como el challenge a esto, porque uno podría argumentar, no es mi posición personal, pero que los grandes no te van a dejar, particularmente Estados Unidos. Estados Unidos ha estado tomando el rol con algunos países de opta, que quédate conmigo, conmigo o con nadie. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el riesgo de que, aunque queramos jugar ese juego, no podamos? No podamos, particularmente por la política exterior que está tomando Estados Unidos cada vez más diametral de conmigo voy a decirlo intencionalmente, o sinmigo. Entonces, eso, ¿cómo ve ese riesgo, digamos? Particularmente, Mira, pues, sí, estoy apuntando con el dedo al obviamente, tío Sam, pero sí. no, no, obviamente yo no soy un experto en esto, pero claramente eso es parte del arte de la política internacional. La política internacional es justamente generar esos espacios en los cuales uno negocia por aquí, por allá, decir, bueno, yo te permito en el fondo aquí, no voy a ser neutral en los temas de inversiones, pero obviamente si se cumplen todas estas condiciones, obviamente es bienvenida la inversión, etcétera. Y yo creo que los otros países también lo tienen relativamente claro. Y la otra es, ¿somos importantes? Sí. ¿Somos relevantes a nivel mundial? Ni tanto. O sea, si nos ponemos demasiado cabrones, también nos van a decir, ya, ok, está ahí, voy a pagar 10% más por el hidrógeno verde y lo voy a traer de África. ¿Ok? Entonces, tenemos también nosotros nuestras restricciones. Entonces, y en la otra parte, esto es un juego dinámico, ¿no es cierto?, de varias partes jugando al mismo tiempo. Entonces, mi respuesta sería, esto es justamente diplomacia, relaciones internacionales, inteligencia de negocio, y en las cuales yo creo que podemos perfectamente jugar bien en ese juego. Hemos tenido experiencias previas en otros contextos. Recordemos, ¿no es cierto?, Lago y compañía, cuando fue los temas en la Comité de Seguridad, ¿no es cierto?, éramos un don nadie y de alguna manera damos señales. Somos muy creíbles como país, relativamente serio, estable, ¿no es cierto?, nuestra cultura, y por lo tanto eso nos avala y nos da un buen pasaporte, digámoslo así, internacional. Pero de nuevo, es una arena de la cual yo no domino, no soy experto, habría que preguntarle al experto, pero tengo la sensación de que en el fondo
no es tan obvio que nos van a poner contra la pared así conmigo o sinmigo. Yo creo que en los países de otros lados no les conviene, en el caso con nosotros particularmente, una cosa de esa. Mire, yo le pregunto a José Miguel, y también como para ir cerrando, ya no hemos alargado bastante, pero pensando en cómo esto se baja a tierra, ¿cierto? Volviendo un segundo dentro del país, ¿cierto? Y Sí. pensando por un segundo en cuáles son los instrumentos para que esto pase, ¿cierto? Es decir, cuáles son los incentivos, cuáles son los cambios regulatorios, cómo le damos certeza jurídica, la permisología, ¿cierto? Que está tan de moda, cómo hacemos de que en el fondo el costo del capital no aumente porque un proyecto de inversión se demora 10 años en ser aprobado, cómo hacemos que haya, no sé, el clásico, no me acuerdo quién lo decía, pero que el desierto florido sea un desierto regado, ¿cierto? Y que por lo tanto desalemos agua y podamos aumentar la agricultura en el norte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ahí, para mí, y siguiendo un poco tu lógica de las rentas ricardianas, creo que la pregunta que nunca nos hacemos muy bien es, bueno, ¿cómo, comillas, recaudamos más, ya sea por royalty o por impuestos, y al mismo tiempo, cómo damos más trabajo? Y cierto que normalmente tenemos la discusión incorrecta. En vez de tener la discusión de, bueno, cómo creamos más empleo de mejor calidad y cómo permitimos que el Estado recaude más y cómo al mismo tiempo el privado, comillas, gana para poder después reinvertir, caemos en una discusión más ideológica de que, oye, esto es 100% privado o esto es 100% público. Y todos entendemos las limitaciones que tiene el mundo público desde un punto de vista de gobernanza hasta un punto de vista de capacidad de inversión y capacidad de talento. Y todos entendemos también las restricciones que tiene el mundo privado, en que muchas veces los horizontes de inversión privados no se alinean con los horizontes o la rentabilidad social que puede generar un proyecto. Y entonces ahí vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las reglas para que efectivamente se desarrollen todas estas oportunidades? Mira, yo creo que una forma bien abstracta de ponerlo y después cómo se operacionalice, por lo menos con esta administración hemos tratado de empujarlo, es, tú tienes como, a tu pregunta, el rol del Estado. Hay como tres roles del Estado, realmente uno conceptualmente podría poner dentro de este contexto. Un Estado subsidiario, y voy a entender como Estado subsidiario, todo esto del lado productivo, no el lado social, dejemos el lado social por el lado, por un momento ahí, en el lado productivo, ¿no? En el lado de generación de valor de economía, etcétera. Cómo se usan esos recursos. Hay uno que es el Estado subsidiario, que precisamente la idea es, yo pongo las reglas del juego, entrego algunos conjuntos de bienes públicos, ¿no es cierto?, infraestructura, etcétera, y las reglas del juego se mantienen, etcétera, y que los privados jueguen. Esa es una. Otra, voy a poner el ejemplo, voy a poner el extremo en el fondo para ilustrar lo que quiero. El otro está el Estado empresario. El Estado empresario es el Estado en que se mete de alguna manera en la producción de algunos bienes y servicios, o la mayoría de ellos, en lo cual de alguna manera me asegura la renta ricardiana, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que necesariamente el Estado en este rol, y sobre todo en el caso por el sistema jurídico que tenemos en Latinoamérica y en Chile, y la inflexibilidad le permite tener las piernas suficientes y la movilidad para hacer esto. ¿Ok? Pero tiene un caso en el medio que se llama el Estado emprendedor, que es distinto. El Estado emprendedor es un Estado que participa con el sector privado en el desarrollo de nuevas iniciativas o mejoras en las que ya se están haciendo, que tiene un rol más proactivo, pero no proactivo en el sentido viejo de la palabra, de proteccionismo, de subsidio, etcétera. No. Es un rol proactivo en el cual coparticipa con el sector privado, asumiendo ciertos riesgos e incertidumbres para el desarrollo, por ejemplo, de incorporación de nuevas tecnologías en sectores tradicionales como recursos naturales o encadenamiento productivo en la misma dirección. Me explico. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que en las etapas tempranas, y tú lo mencionabas, del financiamiento de proyectos que tienen algo de incertidumbre, es porque de alguna manera la banca privada ni aquí ni en ningún lugar del mundo participa activamente. Y grandes proyectos, por ejemplo, asociados a recursos naturales, estoy pensando, por ejemplo, nuevos proyectos de acero verde o, ¿cómo que se llama? Fundición de cobre verde o de alguna manera desarrollos tecnológicos, nuevas especies acuícolas, como lo hicimos con el salmón. Tenemos 3 en el fondo de carpeta que ya están en el límite de llegar a esa escala para producirlo. Seriola, tenemos corvina, tenemos, ¿no es cierto?, congro colorado, que son en el fondo especies domésticas, a eso que me refiero, ¿no? Igual como domesticamos el salmón. Tú necesitas alguien que te dé un empujón en eso. Y por ejemplo, el Estado, ¿cómo actúa ahí? Actúa no con subsidios, que además los subsidios tendrían que ser enormes, son decenas de millones de dólares, ni con proteccionismo. Actúa a través, por ejemplo, de instituciones como una Banca Nacional de Desarrollo. Yo en particular ¿Vale? creo que, por ejemplo, las garantías son un muy buen instrumento, ¿no? No, las garantías no son suficientes,
Porque los bancos no le Ok. prestan a proyectos tan verdes, aunque tengan todas las garantías del mundo. Pero no en Chile, en ninguna parte. La garantía de alguna manera te cubre las posibles pérdidas asociadas a unos proyectos, pero en la etapa cuando los proyectos igual se evalúan comercialmente y financieramente y digámoslo así, tecnológicamente. Pero la banca tradicional no tiene competencia para evaluar los proyectos tecnológicamente, ni aquí ni en ninguna otra parte. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los bancos de desarrollo no es que te financien el proyecto completo, para nada. Lo que hace, por ejemplo, si tú quieres desarrollar un proyecto de un convertidor nuevo, que te va a demorar 5 años sacarlo, te necesitas para la etapa, ya tienes todas las evaluaciones, tienes patentes, estamos hablando de ese tipo de proyectos, ¿no? Está justamente necesitas hacer la planta productiva ahora a tamaño real que te cuesta $20 millones. ¿Ok? Ningún banco te presta, ni incluso con garantía te presta plata para eso, porque además no tiene idea de la evaluación del proyecto. Lo mismo. No tienen las competencias técnicas, no tienen especialistas mineros metidos adentro. Entonces, un banco de desarrollo, ¿qué es lo que hace? Dice, mire, yo estoy dispuesto a ponerle esto, pero yo voy a financiar el 10% de este proyecto, no más. Y entonces los privados, los bancos privados dicen, ok, aquí la señal que me está dando el público es lo siguiente. 1, le crea el proyecto. 2, este proyecto es independientemente del gobierno de turno, porque obviamente se demora 5, 6 o 10 años. ¿Ok? Entonces hay un compromiso del Estado de Chile, no del gobierno de Chile. ¿Ok? Y ese es lo que se llama un lender de last, no es un lender de last resort, sino que juegas primero. Esto es lo que se llaman técnicamente créditos sindicados. Es como, no es Claro. crédito de Y, primer piso, sino un crédito como de piso y medio. ¿Sí? claro, y un crédito sindicado donde también uno puede jugar con las condiciones de postpago. Es decir, tú vas primero dando una señal y después puedes decir yo salgo último. Exactamente, exactamente. Y el capital de riesgo no te sirve porque los capitales de riesgo nunca le van a meter $10 millones, ¿no es cierto?, un proyecto de estas características y todavía no hay vendido nada. Es otro, ¿te fijas? Entonces, ahí tú tienes un rol de un Estado emprendedor que junto con los privados, porque esto puede salir mal, se involucran por el lado financiero, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno. Otro caso de Estado emprendedor es principalmente el siguiente, que lo hicimos, todos estos casos que estoy diciendo son casos prácticos. Nosotros nos sentamos a negociar, a conversar, negociar, pongan la palabra que quieran, con los desarrolladores de hidrógeno verde en la zona de Magallanes, ¿no? Y entonces estábamos sentados el ministro de Energía, el ministro de Economía y yo, por el lado público, y en otro lado teníamos los 6 o 7 desarrolladores de los grandes proyectos. Uno acaba de entrar, ¿no es cierto?, a Alsea por $11.000 millones, y van a entrar otros 2 o 3 más por en total $25.000 millones, cuyos proyectos se van a empezar a construir el año 27 o 28. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado emprendedor ahí? Es sentarse con ellos y decirle, miren muchachos, a nosotros nos interesa generar estos encadenamientos productivos. Olvídense de subsidios, olvídense de proteccionismo, nada. La vieja usanza, no. Queremos desarrollar esta industria, queremos desarrollar encadenamientos productivos. Entonces, obviamente la pregunta, partamos por capital humano. Perdonen la expresión más larga, pero yo creo que es para ilustrar el punto. Y nos dicen, mire, a nosotros como Estado de Chile nos gustaría de que la mayoría del empleo sea de gente chilena. Y las empresas te responden y literalmente funciona así. Dicen, sí, ningún problema, pero nosotros, esta gente no existe en Chile todavía. Necesitamos y estas son las competencias. Entonces nosotros lo que hemos dicho, díganos cuáles son las necesidades en cantidad y en competencias y habilidades que ustedes necesitan para la etapa de construcción y la etapa de operación de las plantas. Y nosotros como Estado, con esta lista y con el compromiso de ellos de que si que está esa gente de contratarla, nosotros nos damos media vuelta y hablamos con los oferentes privados y públicos, CFT, IP, universidades, ¿no es cierto?, depende del caso, para que se entrene esa gente y se forme. ¿Me sigue? Segundo, electrolizadores. Le dijimos, necesitamos que ustedes compren electrolizadores, ojalá electrolizadores hechos en Chile. Además les convendría, porque obviamente se ahorran los costos de transporte. Los tipos nos dicen, sí, por supuesto, encantados se los compramos acá, incluso se nos sale más barato. Pero ¿quién me asegura que los electrolizadores estén acá? No te preocupes. Nosotros como Corfo, ya lo hicimos el año pasado, una licitación para construir electrolizadores en Chile. Y tenemos una lista de 12 postulantes en este momento para hacer electrolizadores. Y nosotros el subsidio es mínimo para hacer principalmente el estudio de preingeniería, para ver qué capacidad hay en Chile, para hacer qué pieza y parte de electrolizadores se pueden hacer. Lo mismo en los temas en los contratos de litio para batería de acumulación de energía, no de auto. Entonces, estos son casos prácticos en los cuales tú tienes un Estado de que en el fondo te ayuda a coordinar y a organizar junto con el privado para que ciertos factores productivos estén y los encadenamientos se logren sin poner ni un subsidio, sin poner ninguna barrera arancelaria, ni hacer un proteccionismo. ¿Me sigue? Ese es un rol de un Estado por el lado real, el otro era financiero. El lado real
de un Estado emprendedor, en el cual estás poniéndote de acuerdo. Ahora, esto terminó en un acuerdo firmado por nosotros tres y los desarrolladores, y detrás de nosotros, en la espalda, está el presidente de la República en Magallanes. ¿Ok? Entonces, esos son señales, yo creo que bien importantes de este rol y a tu pregunta, en el fondo, del rol del Estado. Ahora hay elementos adicionales que uno puede irse en detalle: formación de competencia, la forma que lo financia, etcétera, el tema del facility de hidrógeno verde, también financiero. Pero con estos dos casos quiero ilustrar un poco. Entonces, no estamos poniendo subsidios a rajatabla, ni lo único es, y las empresas te lo dicen: mire, Chile es un país serio que tiene las reglas claras, su macroeconomía hoy día está funcionando bien, rápidamente salimos, ¿no es cierto?, de la crisis como consecuencia de la pandemia, y de alguna manera todas estas señales que me está dando usted con la banca de desarrollo, con un facility financiado por instituciones multilaterales y otras, y firmando estos acuerdos, es que esto es una cosa de Estado y no de gobierno. Por ejemplo, y para terminar, la estrategia de hidrógeno verde de esta administración es exactamente la misma estrategia de hidrógeno verde de la administración anterior. Es la estrategia de hidrógeno verde. Nosotros hemos implementado un plan, que son cosas que se tienen que hacer ahora. Y esto habla bastante bien, creo yo, del presidente Boric. El presidente Boric no va a cortar ninguna cinta vinculada con los temas de hidrógeno verde. Ninguna, cero. Pero hay que preparar todo este camino que estamos conversando: formación de competencia, capital humano, proveedores de partes y piezas, materiales, equipo, etcétera, porque las plantas se van a empezar a producir el año 27. Estamos haciendo todo el esfuerzo para los puertos, para la infraestructura, para temas reglamentarios, etcétera, porque va a ser el año 27, porque la estrategia de hidrógeno verde de Chile es una. ¿Me sigue? Entonces, eso es este rol del Estado más emprendedor, junto con el sector privado, para sacar adelante este tipo de iniciativas. Si tienes algo de tiempo, yo la verdad que no puedo dejar de caer en este tema que me apasiona y que me obsesiona desde el 2017, cuando me fui a Italia a hacer el máster en inteligencia artificial, y Sí. que va a ser intencionadamente vaga y amplia la pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la inteligencia artificial? Porque y lo quiero conectar para que sea respondible esta pregunta con esta estrategia de desarrollo de Chile, de centrarnos en recursos naturales, no a través de extractivismo, sino que a través de efectivamente incorporar conocimiento y ser más productivo. Y por supuesto la tecnología y las tecnologías digitales juegan un rol. Y aquí, nuevamente, hay varias versiones de lo que puede ocurrir. Una versión media catastrófica es: mira, en realidad vamos en la dirección de hacia inteligencias artificiales generales, donde va a estar todo concentrado en un par de servidores, un par de tecnológicas. Todas las rentas se van a ir a estos gigantes tecnológicos, y básicamente el resto del mundo se nos va a extraer la renta. O tenemos versiones un poco más probablemente realistas, creo yo, porque soy optimista, donde en realidad la tecnología se puede desarrollar, sobre todo las específicas, en cada lugar del mundo. Y ahí mi visión es que efectivamente nosotros en Chile podemos desarrollar tecnologías digitales mientras sean, para ser realista, específicas a nuestra realidad o específicas a nuestros sectores productivos. Entonces, tampoco te quiero condicionar tu respuesta, pero Sí. eh, No, ¿cómo afecta a los temas que hemos hablado el desarrollo extraordinario que estamos viendo y que veremos de la inteligencia artificial? ¿Cómo aprovechamos una vez más esta tendencia que está ocurriendo? Y una vez más, la pregunta más vaga, pero y por lo tanto hermosa: ¿cómo es el futuro? te la preguntita. Ya, déjame ir a lo general, a lo particular, con respecto a este tema que a mí me fascina también, pero y después ya entramos en los temas más productivos y el rol y la oportunidad para Chile. Voy a partir bien como general. Tú mejor que nadie sabes, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, a diferencia de las otras tres, en este momento el peligro es la sustitución de las neuronas. Las tres primeras era la sustitución de nuestro esfuerzo físico. De alguna manera toda, la primera es evidente, y la segunda y la tercera también, precisamente estuvo orientada a sustituir nuestro esfuerzo físico. El gran susto que genera esta cuarta revolución industrial es que por primera vez están nuestras neuronas en juego. ¿Ok? Que tenemos máquinas a través de la inteligencia artificial, y esto es lo que genera una aprensión tan grande. Hay un libro muy bonito de la Carlota Pérez, en el fondo, que muestra un poco de estas evoluciones, las cuatro revoluciones, y cuánto es la transición. Y ella piensa que en este caso particular de inteligencia estamos recién entrando, y van a pasar por lo menos 40 años en este proceso, que genera cambios radicales desde el punto de vista de la producción, del trabajo, etcétera. Porque obviamente aquí tenemos unas máquinas que van a contestar y van a saber más que nosotros. Entonces, eso es todo un tema, pero por lo menos ese contexto. Mi respuesta en genérico a esto es que no debemos asustarnos por el siguiente motivo. Porque la gracia que tiene inteligencia artificial es que es capaz de contestar preguntas de una forma eficiente en función de acceso a conocimiento. Pero la inteligencia artificial no es capaz de
plantear las preguntas. Es muy difícil todavía, la parte de creatividad está en entredicho, pero una característica propia que tiene que ver con la curiosidad humana tiene que ver principalmente con esta idea de la posibilidad de estructurar y hacerse preguntas. Porque hoy día tú cuando haces la pregunta, la respuesta la puedes obtener utilizando la inteligencia artificial en sus versiones más mejoradas. ¿No? Esto lleva a una revolución que podemos conversar después del tema de Sí, por educación. eso, tampoco no te quiero interrumpir, pero claro, pero Sí. sí. Pero estoy de acuerdo, Sí, hasta ahora estoy de acuerdo en rigor Ok. en tu línea de pensamiento. Ok, entonces hay dos derivadas de esto. Después podemos meternos también en la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de estructurar las preguntas, etc. Entonces, de aquí se derivan dos cosas, ahora yendo a los temas más productivos, y Chile, y etc. Uno de los y lo mencionaba recientemente, uno de los grandes problemas o déficits que yo creo que tenemos en el sector productivo, tanto y en el sector público en general en Chile, es que tenemos poca capacidad para estructurar preguntas. De tal forma que puedan ser contestadas, como recién hablábamos al comienzo, por el mundo científico-tecnológico basado en personas o basado en máquinas, cualquier de los dos. Por ejemplo, y quiero volver una cosa que hablamos con Tomás, en el fondo. Las instituciones que más invierten en investigación y desarrollo en Estados Unidos son los ministerios sectoriales. El Ministerio de Defensa, y en el caso de Israel, que él mostraba también, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Salud. Y no es porque las respuestas estén en los ministerios, es porque esos ministerios tienen capacidad para estructurar preguntas y desafíos. ¿Ok? Y el mundo científico y tecnológico está en las universidades o en el mundo privado, que tiene una oferta de conocimiento, atiende estas preguntas. Pero para eso necesitas capacidades para hacer preguntas. Y lo mismo del sector privado. Ahora, solamente para ilustrar el caso chileno, pregúntame cuántos doctores en minería hay en el Ministerio de Minería. Cero, ninguno. ¿Dónde es un sector que representa el 15% del PIB de Chile? ¿Ok? Entonces estamos trabajando junto con la ministra de Minería en este momento y con la ministra de Ciencia para tratar de generar esas capacidades en los ministerios sectoriales, no para entregar respuestas, sino para estructurar preguntas, en cual el mundo universitario te puede hacer esto. Entonces, ¿dónde voy con esto? Que de alguna manera esta analogía con respecto a la inteligencia artificial. En el fondo, necesitamos mayor capacidad de estructurar preguntas. Y aquí voy al caso de Chile. Esas preguntas son ad hoc, y aquí lo vinculo con los temas productivos, a los desafíos productivos, a las misiones y a los problemas que presentan nuestros sectores tradicionales. Y esas preguntas no te las van a hacer en otros lados, las tienes que hacer acá, por gente de acá. ¿Ok? Las soluciones pueden venir de fuera, como también de adentro. A mí me encantaría, ojalá desde adentro, desde Chile me refiero. Pero obviamente estas son preguntas que son tremendamente ad hoc, ¿no es cierto?, a tu estructura productiva, a tu heterogeneidad, a tu característica, a tu historia, en fin. Entonces, yo creo que aquí hay un espacio tremendamente importante donde podemos aprovechar la inteligencia artificial para responder a algunas de estas cosas, para estandarizar algunas de estas cosas, pero siempre necesitas una capacidad humana para preguntas, sobre todo que tienen que ver con desafíos que están asociados a sectores productivos. Esa es una dimensión. Y hay otra dimensión más pedestre aún. Tú sabes mejor que nadie de que hoy día el demandante más grande del mundo de energía son los sistemas, data centers y otros que están utilizando herramientas de inteligencia artificial, blockchain y otros. Y el problema es que esa energía en este momento no la va a poner azul ni rosada, pero tiene bien cargado el negrito. ¿Okay? Son basados en fósiles. ¿Okay? Entonces, aquí hay otra dimensión que yo creo que Chile tiene una oportunidad enorme. Yo me imagino en el mundo de 30 años más, en zonas como en el norte de Chile y en el sur de Chile, donde tú vas a tener generadores de energía verde y los data centers literalmente pegados al lado, Claro. generando procesos de altas cantidades de datos, en el fondo, asociados a inteligencia artificial y otras herramientas. O sea, Chile tiene una oportunidad de transformarse en un hub de desarrollo de data centers y provisión de tecnologías, ¿no es cierto?, asociadas a inteligencia artificial enorme. Ahora, ¿dónde está el truco de la política pública? Contestando a la pregunta de Tomás. Nosotros tuvimos una experiencia tremendamente importante en el desarrollo de la astronomía en Chile. No porque nosotros fuéramos ricos para hacer observatorios, sino que fuimos inteligentes para atraer capitales internacionales a tener los mejores cielos del mundo para que se instalaran en Chile. Ahí hay renta ricardiana. ¿Y cómo le cobramos la renta ricardiana a las inversiones internacionales en astronomía? Que el 10% de observación de los observatorios astronómicos fuera para pregunta e investigación de gente chilena. Y así desarrollamos hoy día una cantidad enorme de gente, no solamente en conocimiento. De hecho, si tú miras
donde somos buenos en temas científicos. Astronomía está como o 1 o 2 en nuestro ranking internacionales, pero en términos relativos, ¿no? Pero además generamos una masa de gente que son astrónomos, que son expertos en data analytics y que hoy día trabajan en sectores privados haciendo data analytics en temas de inteligencia artificial. Y vienen del mundo de la astronomía en Chile. Pregunta, entonces, ¿por qué no utilizamos la misma regla para la instalación de los grandes data centers en Chile? Diciendo que instálense, pero nosotros el 10% de la capacidad de cómputo viene reservada para nosotros. Y desarrollamos toda una oferta de conocimiento, de capacidad de independencia y otros para asociados a la inteligencia artificial. Esto está en la política que ahora recién lanzó la ministra de Ciencia, porque lo discutimos con ella en fondo, y está justamente esta idea de incorporar este 10%. Y esto te lleva entonces a la formación de competencias, etcétera, en otros ámbitos, por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, inteligencia artificial para distintos ámbitos que tú conoces mejor que nadie, en la cual potencialmente se pueden desarrollar sectores nuevos, no vinculados a recursos naturales tan directos, pero sí vinculados a un recurso natural indirectamente, que es la producción de energía verde que alimenta los data centers, que además, la otra ventaja que tiene Chile es que tenemos espacio donde ponerlo, que obviamente en otros países no tienen. Yo creo que, y para tu pregunta, ahí hay una oportunidad asociada a inteligencia artificial y el uso de data centers en Chile enorme. Si tú me preguntaras dónde yo Sí. pondría moneda, ahí en unos 20 años más, de todas maneras. Perdona por lo largo de la respuesta. Estoy, estoy muy de Está acuerdo. De hecho, perfecto. me acuerdo con varios amigos discutiendo esta oportunidad de cómo en el fondo el sol que tiene Chile, la mejor manera de exportarlo era no exportar energía, sino que exportar datos, exportar capacidad de cómputo, exportar data centers y de alguna manera nuestra exportación, nuestra carretera no son los puertos ni las carreteras, sino que es fibra óptica. Ya la Pero, tenemos. Sí, oye, José Miguel, ya la la verdad es tenemos. que no puedo darte suficientes gracias porque la verdad es que nos tomamos 70 minutos de tu tiempo para conversar. Entonces, muchas No, gracias. La está verdad es bien. que creo que la conversación estuvo muy interesante. Le da una perspectiva muy, muy rica a esta conversación porque, como siempre, o bueno, el propósito de este podcast es poner estos temas arriba de la mesa. Muchas veces se nos va el día y se nos va la lectura de noticias en temas medios pedestres, populares o más cotidiano, y estos temas que tal vez son más estratégicos o que de manera subyacente le están dando forma a nuestra sociedad, los dejamos de discutir y nada mejor que conversarlos con un protagonista de lo que se está haciendo como tú, José Miguel. Lo mismo, muchísimas gracias. Sí, yo complementando a Tomás, más agradecer como la profundidad. Afortunadamente tenemos acá, no tenemos tanta presión por el rating, etcétera, y por lo tanto podemos entrar en la profundidad y ahí agradecerte, porque efectivamente explicaste y diste algunos contextos académicos para de verdad entender los puntos. Así que de verdad gracias por la energía mental también, aparte del tiempo que pusiste acá. De verdad se agradece. No, Arrea, a usted muchas gracias por la oportunidad. Realmente son temas fascinantes. No solamente lo hemos dicho a usted, sino también a mí. Y ahora con esta pata más operativa, práctica en Corfo, estamos tratando de implementar. Es difícil hacerlo en un breve plazo, pero tratando de poner alguna y construyendo sobre lo que se hizo antes. Y la gracia es ir construyendo sobre lo que hicieron gente antes en esto, independientemente de la administración. Por ejemplo, el caso ilustrado de estrategia de hidrógeno verde. Y obviamente tratar de visibilizar estos temas. Yo creo que necesitamos cada vez visibilizarlo y el rol que hacen ustedes a través de este espacio es tremendamente importante para poner dentro de los países al final, y con esto termino, los grandes cambios que han ocurrido en los países que se han transformado, por ejemplo, como nosotros, de salir de la trampa de ingreso a medio ha pasado. Uno, por crisis, y dos, porque hay un ideario colectivo de la sociedad que esta es la forma de salir. Y eso se hace a través de difusión, de conocimiento, de práctica, de meterse en los temas más profundamente, que yo creo que lo que ustedes están haciendo es realmente Sí, casi maravilloso en esa que dirección. casi que hubieras leído nuestra misión que nos autopropusimos, así que estamos muy, muy alineados. Sí, creo que son casi las mismas palabras, así que estamos bien entonces. Genial. Súper. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Oye, me pareció tremendamente interesante la conversa. Yo aprendí varios temas. Increíble cómo él hablaba, a mí se me iban ocurriendo preguntas, de verdad, y las iba respondiendo él. Y eso habla de que un personaje con una profundidad analítica importante. Así que espero que a nuestros auditores les haya gustado esta entrevista. Lo hicimos largo, se alargó la conversa, pero creo que valió la pena. Tomás, ¿cómo Sí, lo a ver, viste tú? sin duda. O sea, se nota también como el background académico que tiene José Miguel, porque cada pregunta
no era una respuesta improvisada o de alguna manera algo que le salió del estómago, sino que claramente había reflexionado mucho sobre estos temas, tenía respuestas muy elaboradas. Se nota ahí que tiene un doctorado en Oxford, que trabajó en el Banco Interamericano del Desarrollo durante muchos años, antes de este puesto, ¿cierto?, más ejecutivo en Corfo. Y nada, creo que es interesante. Yo no necesariamente siempre estaba de acuerdo con todo, pero sí creo que tiene una mirada muy sensata, pragmática también, porque es un poco lo que hacía referencia yo en mi última pregunta, y es que muchas veces acá se cae en una discusión media ideológica, media dicotómica, media blanco y negro, y no se entra a hilar fino en realmente cuál es el impacto que uno quiere lograr y cuáles son las palancas, cuáles son las herramientas concretas que uno puede utilizar, cuáles son los mecanismos para que las cosas pasen de la manera en que uno quiere. Y en ese sentido sí me gustó la impronta o la ambición en términos de decir, nosotros mañana tenemos una potencial, comillas, estrategia de sentarnos de par a par con grandes jugadores prometiendo neutralidad, pero negociando de tú a tú. Y ahí creo que hay una parte, ¿cierto?, de destreza diplomática, pero también de impronta, de cómo creerse el cuento. Pero bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? A mí me gustó como esta visión optimista con soporte. Es decir, mira, en realidad, porque uno habla de estos mismos temas con otros personajes y más allá de la opinión o la postura política, ven un futuro sombrío, como que todo ya terminó, como que Chile se va a quedar estancado. Y a mí me pareció interesante esta visión optimista, pero con buenos argumentos. Es decir, mira, en realidad tenemos con qué jugar. Tenemos estos minerales, estos recursos que son estratégicos y que van a hacerlo cada vez más en este escenario geopolítico. Y, como decía tú, Tomás, vamos o deberíamos tomar un rol de empoderarnos como país y decir, oye, acá está tenemos esto y podemos sacarle partido. Y lo otro, en ese mismo sentido, encontré interesante esto de como de no avergonzarnos de ser un país especializado de manera inteligente, de manera productiva, pero aprovechar nuestros recursos naturales. Así que, no, Sí. muy buena conversa. Yo en eso último me gustaría, de hecho, poner un segundo el acento, porque yo creo que es fundamental. Es decir, creo que está como, no sé, como el ningunear, comillas, el extractivismo o el basarse en recursos naturales, la verdad es que creo que es un discurso muy vacío. Es un discurso que normalmente nunca ha tenido una alternativa. Es decir, todos quienes levantan la bandera no proponen una alternativa. No dicen mañana el 15% del PIB va a dejar de ser del cobre y va a pasar al mundo de las finanzas, o va a pasar al mundo de la tecnología, o va a pasar al mundo de lo que fuese, y cómo va a pasar. No, nadie tiene esa respuesta, nadie tiene un O sea, estaba mecanismo, este nadie tiene ni siquiera discurso, estaba este una hoja de discurso ruta. del valor agregado, de que hay que meter conocimiento y que el típico, Pero, el cliché de que le mandábamos el cobre a Japón y Japón nos devolvía el chip, este cliché de los claro, 90. Por no, eso, y es difícil, y pues, nadie como plantea cómo puede ser viable o cómo se puede ejecutar, cuando por el mismo tiempo uno no mira a los tipos de Noruega avergonzados porque exportan petróleo y no lo de transforman acuerdo. en... Ni tampoco ve avergonzados a los tipos de Canadá que exportan diamante y no los transforman en joya, o los tipos de Australia que exportan concentrado de hierro y no lo transforman en vigas de acero, ¿cierto? Entonces, todo lo que quiero decir es que son países que son líderes mundiales, tienen estándares de vida que ya los quisiéramos nosotros, y tienen estrategias en que se basan en sus ventajas competitivas y punto. Y lo Sí. aprovechan, son felices, y de nuevo, Nueva Zelanda exporta leche y no está todo el día discutiendo por qué no exporta queso. ¿Me explico? Sí, sí, deberíamos salir con este así como al mundo, soy minero y qué, ¿no? Exacto. Estoy de acuerdo, podríamos exportar más minería y podríamos exportar más conocimiento, pero partamos por lo que tenemos, seamos orgullosos, y creo que de hecho hoy día necesitamos un pacto de desarrollo, necesitamos una estrategia país donde nos pongamos de acuerdo en una serie de cosas básicas que no tiene que ver con el pick the winners, ¿cierto? No, no tiene que ver con decir, estas empresas les va a ir bien y las vamos a subsidiar, sino que tiene que decir, oiga, potenciemos estas industrias porque tenemos ventajas competitivas y hagamos la regulación más simple, hagamos que la inversión sea más fácil, de alguna manera construyamos la carretera para que puedan salir al mundo. Estoy de acuerdo y quiero decir que aquellos que no estén de acuerdo está perfecto y coméntenos, suscríbanse, síganos, recomiéndonos para que más personas nos escuchen y podamos generar este diálogo, esta discusión, que son temas que no están cerrados, que no tienen respuestas sencillas, pero que vale la pena discutirlos. Exactamente. Y por lo mismo, gracias a nuestros Patreon que se ponen todos los meses con un par de lucas para poder
apoyar a este querido e independiente podcast, y a su vez a Valoriza, que tienen que visitarlos en valoriza.com para aprender justamente cuánto vale su empresa o si quieren que los acompañe en el proceso de compra o venta de una empresa. Estimados todos, un abrazo muy grande, que tengan una semana espectacular y nos estamos escuchando o viendo.